ver, yo no soy un ¿Me vas a decir qué sabes de mi mujer? ¿Sí o no, Eric? Pues que pareces un loco, tío. Yo no sé qué estás hablando, pues. A ver, Felipito, ¿por qué no vamos y dejamos que los adultos arreglen sus cosas, no? Sí, mi amor. Vamos a jugar algo. ¿Qué está pasando? ¿Van a seguir con la pelea por las extensiones y la ropa que se puso mi hermana? No, si no es eso, hijada. Qué bueno que llegas. Qué bueno que vas a presenciar el teatrito que acá tu hermana se armó en su cabecita loca, en esta que llenó de adornos como si fuera el bolito de Navidad. Resulta que acá tu hermanita se siente una adolescente y me está haciendo los tamales de chivo con otro güey. Y lo peor es que mi propio sobrino se enteró y no me quiere decir nada. Padrino, no veas fantasmas donde no los hay. Si yo no veo fantasmas. Es más, ni me dan miedo los fantasmas. A mí lo que me da miedo son los vivos. ¿Quieres la verdad? Pues yo te la voy a decir. ¿Cuál verdad le vas a decir, hombre? Si yo ya dije la única verdad que hay aquí. Mira, tú escúchame bien, yo me podría andar chingando a las viejas por cómo se me canten los tanates. Para las mujeres de mi familia, a mí me gusta que las respeten. Y yo creo que ya estuvo bueno andar humillando a la tía enfrente de los valores y los empleados, pues. Mira, no creí que diría esto jamás, pero tienes razón, Eric. ¿Que no te das cuenta de que me tratas como una sirvienta? El otro día me dijiste, tráeme esto y tráeme lo otro para los borrachos de tus guaruras. No es justo, Miguel, no me merezco eso. Por eso me vestí así, para demostrarte que soy una mujer y que todavía tengo futuro por delante y que no soy tu chacha. Bueno, ya. La guerra es del Teca contra nosotros, no entre nosotros. Así que vamos para que mi padrino se calme.